En esta segunda presentación de hipertensión arterial vamos a valorar aspectos como la monitorización y las consecuencias de tener una tensión arterial alta. En ocasiones, los médicos pueden solicitar algunas pruebas especiales a los pacientes hipertensos y una de las más utilizadas es la monitorización ambulatoria de la tensión arterial durante 24 horas, también conocida como MAPA. Consiste en colocar un manguito de presión que tomará periódicamente la tensión arterial a lo largo del día y la irá registrando en un pequeño aparato portátil asociado. Normalmente esta prueba se realiza en dos situaciones. Cuando existen dudas con el diagnóstico de hipertensión arterial, por ejemplo, posible hipertensión de bata blanca, y para comprobar la eficacia del tratamiento farmacológico instaurado. Cada vez se está fomentando más la automedida ambulatoria de la tensión arterial por el propio paciente, también conocido como AMPA, como método para el diagnóstico de hipertensión arterial y especialmente para comprobar la buena respuesta al tratamiento instaurado por el médico. Sin embargo, el paciente debe conocer ciertos aspectos básicos sobre el uso de estos dispositivos y el modo correcto de utilizarlos. Debe informarse si el aparato adquirido está homologado y adecuadamente calibrado. En ocasiones, debe comparar las lecturas de su aparato con varias tomas convencionales en la consulta. No se obsesione con la toma de la tensión arterial. Se recomienda solo una toma en la mañana y no más de 3 veces a la semana, salvo que su cardiólogo se lo indique expresamente. Evite el uso de aparatos de medida de tensión arterial de muñeca, pues no están validados. Solo son fiables los que cuentan con un manguito de antebrazo. La técnica de toma de tensión arterial será similar a la expuesta anteriormente. Debe registrar las lecturas de tensión arterial que realice y mostrárselas periódicamente a su médico. Mediante estas dos técnicas, MAPA y AMPA, se pueden llegar a diagnosticar formas especiales de hipertensión arterial, como la hipertensión de bata blanca, es decir, personas con una tensión arterial normal en su vida cotidiana y aumento de dicha tensión solo en consulta, o la hipertensión enmascarada, es decir, pacientes que presentan tensión arterial normal en consulta, pero hipertensión en su vida diaria. El aumento persistente de la tensión arterial produce una excesiva tensión en la pared de las arterias de todos los órganos, lo que da lugar a engrosamiento de la pared arterial y de las paredes del corazón, lo que se conoce como hipertrofia, y favorece y acelera el proceso de aterosclerosis, es decir, el acúmulo de grasa en el espesor de la pared de las arterias, con el consiguiente riesgo de favorecer su futura obstrucción. Los órganos que con más frecuencia se dañan como consecuencia de una hipertensión arterial mantenida en el tiempo son el cerebro, con el aumento sustancial de riesgo de sufrir un ictus, es decir, un accidente cerebrovascular, el corazón, ya que aumenta el grosor de las paredes cardíacas, provoca a su vez riesgo de insuficiencia cardíaca y favorece la aterosclerosis de las arterias coronarias con el consiguiente riesgo de infarto de miocardio. El riñón, ya que favorece el engrosamiento y estrechamiento progresivo de las arterias renales, y la retina. La lesión de las arterias de la retina favorece una pérdida progresiva de visión. Uno de los principales órganos que se afectan en la hipertensión arterial es el corazón. El daño se produce a dos niveles. El corazón debe ejercer mayor fuerza para bombear la sangre a las arterias. Con el tiempo, las paredes del corazón se engruesan, lo que se conoce como hipertrofia, por esta excesiva fuerza de contracción, y el corazón posteriormente empieza a debilitarse. Al final, la función de bomba del corazón se deteriora y se produce lo que se denomina insuficiencia cardíaca. La hipertensión arterial, por otro lado, favorece el acúmulo de grasa o aterosclerosis en las arterias coronarias, que son las arterias que llevan la sangre al corazón. Esto da lugar a un estrechamiento progresivo de dichas arterias que pueden llegar a obstruirse y producir una angina de pecho o un infarto de miocardio. A este proceso
de obstrucción progresiva se denomina cardiopatía isquémica. El desarrollo de ictus, también llamado accidente cerebrovascular, es una de las complicaciones más frecuentes de los pacientes hipertensos mal controlados. El ictus se manifiesta como la aparición de forma brusca de una pérdida de fuerza en un brazo o pierna, dificultad brusca para hablar o pérdida repentina de la visión en uno o los dos ojos. Si usted presentara en algún momento uno de estos síntomas, debe buscar atención médica inmediatamente. El principal problema de sufrir un ictus no es solo el riesgo de morir, sino la alta posibilidad de sobrevivir con una importante discapacidad. Existen dos tipos de ictus, ambos favorecidos por un mal control de la tensión arterial. El ictus isquémico, que se produce por una obstrucción de una arteria cerebral, y el ictus hemorrágico, que se produce por rotura de una arteria cerebral que provoca un sangrado dentro del cerebro. La hipertensión arterial también suele afectar a otros dos órganos, sobre todo si está mal controlada. En el riñón, el engrosamiento crónico de las arterias renales produce a la larga una disminución del filtrado de sangre con el consiguiente aumento de los productos de desecho celular en la sangre, lo que se conoce como insuficiencia renal crónica. En la retina, el engrosamiento de las arterias disminuye crónicamente el riego en este tejido y puede terminar originando una progresiva pérdida de visión, lo que se conoce como retinopatía. Terminamos la presentación número 2 de hipertensión. Tengo que haber aprendido qué significa AMPA y MAPA y cuáles son los efectos negativos de tener cifras de tensión alta sobre los distintos órganos: corazón, cerebro, riñón y retina.